Hola, es de mi agrado compartir con ustedes de este tema que me ha interesado. Empecemos este video con su servidora Leslie Yadira Arita. Respiración anaeróbica. ¿Qué es la respiración anaeróbica? La respiración anaeróbica es el proceso que lleva la absorción de aire para tomar algunas sustancias y luego, tras esta modificación, expulsarlo. Este proceso se desarrolla sin oxígeno. ¿En qué consiste esta respiración? Esta respiración consiste en una serie de reacciones que producen ATP. Estos no requieren oxígeno. En esta respiración se oxida la glucosa para obtener energía. Respiración anaeróbica. Realiza síntesis de ATP y es aquí donde se dan dos flujos, el flujo de carbono y el flujo de electrones. En el flujo de carbono, en este se produce la biosíntesis y el dióxido de carbono. Y en el flujo de electrones, las sustancias encargadas de oxidar es el nitrato, el sulfato y otros aceptores de electrones orgánicos. El dinucleótido de nicotinamina y adenina o NADH más hidrógeno más dos moléculas de nitrato producen una coenzima llamada nicotinamina adenina nucleótido o NAD más dióxido de nitrógeno más agua. Cabe destacar que NADH se considera un compuesto de alta energía debido a la facilidad con la que es capaz de transferir electrones a otras moléculas y NAD se deriva de la vitamina niacina, actúa como coenzima débilmente asociada a la deshidrogenasa. La NAD desempeña un papel clave en el metabolismo energético al aceptar y donar electrones. Características de respiración anaeróbica. En este proceso no se usa oxígeno, sino otra sustancia distinta como sulfato o nitrato. De este modo, la célula adquiere energía más allá de la ausencia del oxígeno. Todos los posibles aceptores de la respiración anaeróbica tienen un potencial de reducción menor de oxígeno, por lo que partiendo de los mismos sustratos, ya sea glucosa, aminoácidos o triglicéridos, se genera menos energía en este metabolismo que en el de la respiración aeróbica. No hay que confundir la respiración anaeróbica con la fermentación, en la cual no existe en absoluto una cadena de transporte de electrones y el aceptor final de electrones es una molécula orgánica. Ejemplos de respiración anaeróbica. El tiosulfato tiene como producto final al sulfato y sulfuro y de microorganismo a Thermotongae. Otro aceptor es el dióxido de carbono, el producto final es el metano y el microorganismo es el Metanococcus. Otros ejemplos de este tipo de procesos son comunes en el mundo procariótico como ser en los intestinos de animales superiores, el lecho marino y las grietas abisales, entre otros. Etapas de respiración anaeróbica. Tiene dos etapas, que es la glucólisis y la fermentación. La glucólisis es la degradación de las moléculas de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico. La glucólisis tiene lugar en el citosol y determina una ganancia neta de dos moléculas de ATP. Y fermentación, que en este proceso no participa la cadena transportadora de electrones y el aceptor final de electrones es siempre una molécula orgánica como el piruvato. Importancia de la respiración anaeróbica. Permite a los organismos vivir en lugares donde no hay nada de oxígeno. Estos lugares incluyen aguas profundas, el suelo, el tracto digestivo de animales como ser los humanos. Se produce ATP muy rápidamente, por ejemplo, periodos cortos de intensa actividad, ya que las células del músculo esquelético regeneran el NAD al convertir el piruvato de lactato. Oxidación de ácidos grasos.
Los ácidos grasos liberados por la lipólisis de los triglicéridos no se pueden usar para la producción de glucosa porque el acetil-CoA no puede convertirse con facilidad en ácido pirúvico. La mayoría de células pueden oxidar a los ácidos grasos en forma directa, conducirlos al ciclo de Krebs como acetil-CoA y producir ATP a través de la cadena transportadora de electrones. Beta-oxidación de ácidos grasos. Es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas acetil-CoA, que serán posteriormente oxidados en la mitocondria para generar energía química en forma de ATP. Consta de 4 reacciones. Oxidación por FAD. Es el primer paso a la oxidación del ácido graso por el acetil-CoA deshidrogenasa. La enzima cataliza la formación de un doble enlace entre el carbono 2, que sería el carbono alfa, y carbono 3, que es el carbono beta. Hidratación. Se adiciona una molécula de agua de doble enlace trans entre carbono 2 y carbono 3. Esta reacción es catalizada por el enoil-CoA hidratasa formando 3L-hidroxil-CoA. Oxidación por NAD. Es el tercer paso de la oxidación del L3-hidroxiacil-CoA por el NAD, lo que convierte el grupo hidroxilo en el grupo cetona. Tiólisis. Es el paso final en la separación del 3-cetoacil-CoA por el grupo tiol de otra molécula de CoA. El tiol es insertado entre el carbono 2 y el carbono 3. Lipólisis en el tejido adiposo. Llevan un aumento del empleo de ácidos grasos para la producción de ATP por parte de las celdas corporales, en la degradación de triglicéridos y liberación de ácidos grasos en el tejido adiposo hacia la sangre. La lipólisis es catalizada por las enzimas lipasas. Activación de lipólisis en el tejido adiposo. Es estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol, a través de un sistema de transducción de señales. Características de la lipólisis. Una característica importante es el proceso metabólico mediante la cual los lípidos del organismo son transformados para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir necesidades energéticas. La lipólisis es el conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. Mitocondria. Es un organulo que está presente en la mayoría de las células eucariotas, excepto en los glóbulos rojos. Son las centrales eléctricas de nuestras células y producen casi toda nuestra energía. Características de la mitocondria. Son organulos citosólicos bastante grandes. Su tamaño supera al del núcleo, las vacuolas y los cloroplastos de muchas células. Su volumen puede representar de 15% a 20% del volumen total de la célula. Poseen ARN ribosomal y ARN de transferencia propios. Son organulos rodeados por una membrana doble que posee un genoma propio. Estructura mitocondrial. Su estructura es muy grande como para verse en un microscopio de luz y se conoce su presencia dentro de las células por más de 100 años. Dependiendo del tipo de célula, las mitocondrias pueden tener una estructura general muy diferente. En un extremo del espectro, las mitocondrias pueden aparecer como organelos individuales en forma de frijol, que varía de 1 a 4 micrones de longitud.
En el otro extremo del espectro, las mitocondrias pueden aparecer como una red tubular interconectada muy ramificada. Las observaciones del etiquetado fluorescente de las mitocondrias dentro de las células vivas han demostrado que son organelos dinámicos capaces de cambios dramáticos en la forma. Funciones mitocondriales. Las mitocondrias son mejor conocidas por su función en la generación del ATP, que se utiliza para ejecutar la mayoría de las actividades de la célula que requiere energía. Las mitocondrias también desempeñan una función vital en la captación y liberación de iones de calcio. Desempeñan una función importante en la regulación de la concentración de calcio del citosol. Funcionan como transductores de energía. Está íntimamente ligada a las membranas de las crestas. Sistema de transporte. La cadena de transporte de electrones mitocondrial utiliza electrones desde un donador, ya sea NADH o FADH2, y los pasa a un aceptor de electrones final como el O2 mediante una serie de reacciones redox. Estas reacciones están acopladas a la creación de un gradiente de protones generado por los complejos 1, 2 y 4. Dicho gradiente es utilizado para generar ATP mediante la ATP sintasa. Bueno amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado.